Emma, de 6 años, estaba sonriendo por primera vez desde que perdió a sus padres. Se encontraba en un concierto de Elvis. Cuando Elvis la llevó al escenario, las palabras que pronunció y el gesto que hizo hicieron llorar a 15.000 personas. El salón de espectáculos de Las Vegas Hilton brillaba con anticipación en una fría noche de diciembre de 1975. Mientras los fans de todo el país se reunían para presenciar los últimos shows del año de Elvis Presley, el lugar estaba decorado con toques festivos que añadían calidez a la ya íntima atmósfera, creando el escenario perfecto para lo que se convertiría en uno de los conciertos más emocionalmente poderosos de la carrera de Elvis. Entre los 15.000 asistentes esa noche había una figura pequeña que destacaba, no por su emoción, sino por su soledad. Emma Parker, de 6 años, estaba sentada sola en la tercera fila, su diminuto cuerpo parecía encogerse en un asiento de adulto, abrazando un oso de peluche desgastado que había visto mejores días. Su presencia era tanto desgarradora como notable. Una niña tan pequeña asistiendo sola a un evento así era algo inusual, suficiente para atraer miradas preocupadas de los demás asistentes. La historia de Emma era de reciente tragedia y resiliencia, algo que pocos en la audiencia podrían haber imaginado. Solo 3 meses antes, sus padres, David y Susan Parker, habían muerto en un accidente automovilístico mientras regresaban de un fin de semana fuera de la ciudad. La colisión con un conductor ebrio la había dejado huérfana al instante, quedando al cuidado del hogar infantil St. Mary's en Las Vegas, donde luchaba por adaptarse a su nueva realidad. Antes del accidente, Emma había sido una niña alegre y habladora que amaba la música y el baile. Sus padres solían poner discos de Elvis en casa, y Emma había desarrollado un profundo apego a su voz y a sus canciones. Durante los días más oscuros tras la muerte de sus padres, cuando se negaba a hablar o interactuar con los trabajadores sociales y otros niños del orfanato, lo único que parecía reconfortarla era escuchar la música de Elvis. La hermana Margaret, la amable monja que supervisaba el cuidado de Emma en St. Mary's, había notado que la niña dejaba de llorar y se sentaba tranquila cada vez que sonaban las canciones de Elvis en la radio. Reconociendo la música como un posible camino hacia la sanación, consiguió varios álbumes de Elvis y los puso a disposición de Emma siempre que necesitaba apoyo emocional. El boleto para el concierto de Elvis surgió gracias a un acto extraordinario de bondad de una fuente inesperada. El Dr. Robert Chen, un pediatra local que voluntariamente ayudaba en el orfanato, había comprado entradas para toda la temporada de Elvis en Las Vegas como regalo de Navidad para su esposa. Cuando ella enfermó y no pudo asistir al último show, el Dr. Chen recordó la conexión de Emma con la música de Elvis y tomó una decisión que cambiaría la vida de la niña para siempre. «Creo que esta niña necesita ver a Elvis más que nadie», le dijo a la hermana Margaret al ofrecerle el boleto a Emma. La monja inicialmente dudó en permitir que una niña tan pequeña asistiera sola a un concierto nocturno, pero el Dr. Chen le aseguró que organizaría supervisión y que la experiencia podría ser exactamente lo que Emma necesitaba para empezar a sanar. El día del concierto fue cuidadosamente planeado para garantizar la seguridad y comodidad de Emma. La hermana Margaret la ayudó a elegir su mejor vestido, un sencillo vestido azul que su madre le había comprado para su 6º cumpleaños apenas unas semanas antes del accidente. Era una de las pocas pertenencias que Emma había podido conservar de su vida anterior, y usarlo la hacía sentirse más cerca del recuerdo de sus padres. Se organizó que María Santos, una joven enfermera de la consulta del Dr. Chen, acompañara a Emma al lugar y la supervisara durante el concierto. María era una mujer compasiva en sus 20s que había crecido en hogares de acogida y comprendía la importancia de los pequeños gestos de bondad en la vida de un niño. El viaje a Las Vegas Hilton fue la primera verdadera salida de Emma del orfanato desde la muerte de sus padres. Cuando el taxi llegó a la deslumbrante entrada del hotel, Emma presionó su rostro contra la ventana, absorbiendo las luces brillantes y la multitud bulliciosa con unos ojos grandes que reflejaban tanto asombro como aprensión. María notó la mezcla de emoción y nerviosismo en Emma mientras se dirigían a través del lujoso vestíbulo del hotel hacia el salón de espectáculos. «¿Estás emocionada por ver a Elvis?», le preguntó suavemente, arrodillándose para quedar a la altura de los ojos de Emma. La niña asintió solemnemente. Pero no hablaba. Apenas había pronunciado una palabra desde la tragedia, comunicándose principalmente con gestos y expresiones. Dentro del salón, María ayudó a Emma a acomodarse en su asiento, que estaba sorprendentemente cerca del escenario gracias a los boletos premium del Dr. Chen. La proximidad al lugar donde Elvis pronto se presentaría era emocionante y a la vez un poco abrumadora para Emma, quien apretaba más fuerte a su osito de peluche mientras el lugar se llenaba de adultos emocionados a su alrededor.
Cuando las luces se atenuaron y la anticipación del público alcanzó su punto máximo, Emma se encontró sonriendo por primera vez en meses. La atmósfera mágica del salón de conciertos, junto con el hecho de que estaba a punto de ver a la persona cuya voz la había reconfortado en sus horas más oscuras, creó un momento de felicidad genuina que apenas unas horas antes parecía imposible. Cuando Elvis subió al escenario con su característico traje blanco adornado con intrincadas cuentas que reflejaban las luces como estrellas, la multitud estalló en un estruendoso aplauso. Emma lo observaba fascinada mientras su héroe musical dominaba el escenario con el carisma y la energía que lo habían convertido en un ícono mundial. Por primera vez desde su tragedia, sintió una conexión con la alegría y el asombro que trascendía su dolor. Elvis comenzó con varios de sus éxitos clásicos, su voz llenando el lugar con tonos ricos y poderosos que habían cautivado al público durante décadas. Emma permaneció hipnotizada, con sus pequeñas manos agarrando el borde del asiento mientras seguía cada movimiento y escuchaba cada nota con una intensidad sorprendente para una niña tan pequeña. El público alrededor de Emma estaba envuelto en la típica emoción de un concierto de Elvis, cantando las canciones conocidas y aplaudiendo con entusiasmo tras cada interpretación. Sin embargo, varias personas cerca comenzaron a notar a la pequeña sentada sola. Su evidente juventud y soledad la hacían destacar entre la multitud mayoritariamente adulta. A medida que el concierto avanzaba, Elvis se movía por su repertorio con la facilidad de un maestro. Interactuaba con diferentes secciones del público, compartiendo historias entre canciones y creando la conexión íntima con sus fans que siempre había sido un sello de sus presentaciones en vivo. Fue durante uno de estos momentos que su atención se fijó en la inusual imagen de una niña pequeña sentada sola en la primera fila. Elvis siempre había tenido una habilidad sorprendente para reconocer rostros individuales incluso entre las multitudes más grandes, y su empatía natural lo hacía especialmente sensible a cualquiera que pareciera estar en apuros o necesitar ayuda. Cuando su mirada se posó en Emma, algo en su actitud y en su juventud evidente activó sus instintos protectores y su genuina preocupación por el bienestar de sus fans. Desde el escenario podía ver que Emma era claramente muy joven para estar en un evento así, y su presencia solitaria sugería circunstancias que lo inquietaban. Su lenguaje corporal, la forma en que abrazaba su osito, su atención concentrada en la presentación y algo indefinible en su expresión le comunicaban a Elvis que esta era una niña que había pasado por algo difícil. Durante un breve interludio instrumental entre canciones, Elvis se acercó al borde del escenario más cercano a donde Emma estaba sentada. Su movimiento hacia esa sección del público causó un murmullo de emoción entre los fans cercanos, muchos de los cuales asumieron que simplemente interactuaba como de costumbre con la audiencia. Sin embargo, toda la atención de Elvis estaba en Emma, y se sintió conmovido al ver a una niña tan pequeña asistiendo sola a su concierto. Había algo en su presencia que lo tocaba profundamente. Quizá era su amor evidente por la música, su juventud o simplemente los instintos protectores que su propia experiencia como padre había desarrollado. «Hola, cariño», dijo Elvis, su voz transmitiéndose claramente a través del micrófono a toda la audiencia. «¿Cómo te llamas?». Su tono era suave y cálido, la misma voz que había reconfortado a Emma en sus noches más oscuras en el orfanato, pero ahora dirigida personalmente a ella. Emma levantó la vista hacia Elvis con ojos muy abiertos, abrumada por la realidad de que su héroe le hablaba directamente. Por un momento, pareció paralizada por la magnitud del momento, incapaz de procesar que Elvis Presley la reconociera entre miles de personas. María, que estaba sentada a su lado, la animó suavemente a responder. «Vamos, cariño. Dile tu nombre a Elvis», dijo con voz tranquilizadora, ayudando a Emma a manejar esta interacción inesperada con la persona que más admiraba en el mundo. «Emma», susurró la niña, su voz tan baja que apenas llegó a Elvis, a pesar de la excelente acústica del lugar. Era la primera palabra que pronunciaba claramente en semanas, y la importancia del momento no pasó desapercibida para María, que sintió lágrimas formarse en sus ojos al presenciar este avance. Elvis sonrió cálidamente ante la respuesta de Emma, y algo en su expresión sugería que percibía que había más en su historia de lo que era evidente a simple vista. Sus años de experiencia con los fans le habían dado una habilidad intuitiva para reconocer cuando alguien enfrentaba dolor o dificultades, y la actitud de Emma activó todos sus instintos protectores. Lo que Elvis hizo después sorprendió a todos en el lugar, incluidos los miembros de su banda y el equipo de escenario. En lugar de simplemente reconocer a Emma y continuar con su presentación, tomó una decisión que transformaría la noche de un concierto típico en algo mucho más significativo y emotivo. «Emma»,
¿Quieres subir aquí y acompañarme en una canción? Preguntó Elvis, extendiendo su mano hacia ella con la misma calidez y suavidad que mostraría a su propia hija. La invitación se hizo con tanta sinceridad y bondad que todos los presentes comprendieron de inmediato que no se trataba de un truco publicitario ni de una interacción planeada, sino un gesto genuino de compasión. La audiencia contuvo el aliento mientras presenciaba este momento sin precedentes. Los conciertos de Elvis eran conocidos por su energía y espectáculo, pero este gesto íntimo hacia una niña representaba algo diferente, una demostración del hombre detrás del artista y su cuidado auténtico por sus fans. Emma miraba a Elvis con una mezcla de incredulidad y anhelo, sin poder procesar del todo que estaba siendo invitada a acompañar a su héroe en el escenario. María apretó suavemente su mano y le susurró: «Está bien, cariño. Elvis quiere conocerte». Ese aliento ayudó a Emma a encontrar el valor para ponerse de pie, aunque siguió abrazando su osito como si fuera un salvavidas. Elvis bajó personalmente del escenario para escoltar a Emma, reconociendo que pedirle a una niña tan pequeña que hiciera la transición sola sería inapropiado y potencialmente aterrador. Al acercarse, el lugar se sumió en un silencio inusual, con 15.000 personas enfocando su atención en esta delicada interacción entre una superestrella mundial y una niña pequeña y evidentemente vulnerable. «No tengas miedo», dijo suavemente Elvis al llegar al asiento de Emma. «Solo pensé que te gustaría ver cómo se ve desde aquí arriba». Su voz transmitía la misma calidez y seguridad que lo había hecho querido por millones, pero ahora estaba completamente enfocada en consolar a una niña asustada. Cuando Elvis tomó suavemente la mano de Emma y la guió hacia el escenario, el impacto emocional en la audiencia fue inmediato y profundo. Muchas personas se sintieron conmovidas hasta las lágrimas por la ternura del gesto y el evidente cuidado que Elvis mostraba hacia su joven fan. Ver al imponente artista caminando lentamente para acomodar los pequeños pasos de Emma creó una imagen que todos los presentes recordarían por el resto de sus vidas. Una vez en el escenario, Elvis colocó a Emma a su lado, cerca del centro, donde sería visible para toda la audiencia pero también se sentiría segura bajo su protección. Las luces del escenario, que podrían haber resultado abrumadoras para una niña pequeña, parecían crear una atmósfera mágica que transformaba los nervios de Emma en asombro. «Señoras y señores», anunció Elvis al público, con el brazo suavemente sobre el hombro de Emma. «Me gustaría que conocieran a mi amiga Emma. Tiene 6 años y ama la música tanto como cualquiera de nosotros». Su presentación fue simple pero digna, tratando a Emma con el mismo respeto que mostraría a cualquier invitado especial. La audiencia respondió con cálidos aplausos y vítores de ánimo, creando un ambiente de apoyo y aceptación que ayudó a Emma a sentirse bienvenida a pesar de estar en una situación tan inusual y potencialmente abrumadora. La habilidad de Elvis para manejar la energía del público y crear un espacio seguro para Emma demostraba su talento, no solo como artista, sino como una persona que realmente se preocupaba por los demás. Emma se mantuvo junto a Elvis, aún abrazando su osito, y por primera vez desde la muerte de sus padres, se sintió verdaderamente segura y cuidada. El hombre cuya voz le había brindado consuelo en sus horas más oscuras estaba ahora presente físicamente, ofreciendo protección y cariño que le recordaban el amor que había perdido. Elvis se arrodilló junto a Emma para poder hablar a su nivel, creando un momento íntimo dentro de la magnitud del concierto. «Emma, ¿quieres que te cante una canción especial solo para ti?», preguntó, su voz suave pero claramente audible para el público a través del micrófono. Lo que sucedió después se convirtió en uno de los momentos más emocionalmente poderosos en la historia de los conciertos. Elvis comenzó a cantar Love Me Tender, una de sus baladas más queridas, pero la cantó directamente a Emma con una ternura y sinceridad que transformaron la canción familiar en algo completamente nuevo y profundamente conmovedor. Mientras la melodía llenaba el lugar, Emma lo miraba con una expresión de asombro y satisfacción pura. Por primera vez desde la pérdida de sus padres, sintió la presencia de un amor y cuidado incondicional que todo niño merece. La canción que la había reconfortado durante las noches solitarias en el orfanato ahora le era cantada personalmente por quien la había creado. El público observaba en un silencio embelesado, muchos llorando abiertamente al presenciar esta extraordinaria demostración de compasión y conexión humana. La típica emoción de un concierto de Elvis había sido reemplazada por algo mucho más profundo. Una experiencia compartida de amor genuino y bondad que trascendía el entretenimiento y tocaba la necesidad humana fundamental de conexión y cuidado. Durante la canción, ocurrió algo notable. Emma comenzó a cantar suavemente,
su pequeña voz uniéndose a la poderosa voz de Elvis en un dueto que nadie presente olvidaría jamás. Era la primera vez que cantaba desde la muerte de sus padres, y la importancia del momento no pasó desapercibida para nadie que lo presenciara. Elvis escuchó la voz de Emma y sonrió cálidamente, animando su participación sin que ella se sintiera cohibida o presionada. Su capacidad para crear un espacio donde ella se sintiera segura para expresarse musicalmente representó un avance que meses de terapia no habían logrado. Al concluir la canción, Elvis tomó suavemente la mano de Emma y se dirigió nuevamente al público. A veces la música nos da exactamente lo que necesitamos cuando más lo necesitamos, dijo, con palabras cargadas de un significado que resonó en todo el lugar. Emma nos recuerda a todos que el amor y la bondad son lo más importante que podemos compartir. Antes de devolver a Emma a su asiento, Elvis hizo un gesto que tendría implicaciones duraderas para ambos. Se arrodilló junto a ella una vez más y habló en voz baja, aunque sus palabras fueron captadas por el sensible sistema de micrófono y escuchadas en todo el salón. Emma, quiero que sepas algo muy importante, dijo Elvis, con la voz llena de emoción genuina. Tus padres tal vez ya no estén aquí. Pero nunca estás sola. Tienes personas que se preocupan por ti, y siempre las tendrás. Y cada vez que escuches mi música, quiero que recuerdes que alguien piensa que eres muy especial. La sencillez y sinceridad de las palabras de Elvis crearon un momento de profundo impacto emocional que afectó a todos los presentes. Muchos miembros del público lloraban abiertamente, conmovidos por la demostración de compasión que estaban presenciando y por el evidente efecto sanador que tenía en Emma. Luego, Elvis hizo algo que sorprendió incluso a sus colaboradores más cercanos. Quitó una de sus bufandas características, una pieza de vestuario del escenario que los fans normalmente atesoraban como recuerdo, y la ató suavemente alrededor de la muñeca de Emma como una pulsera. Esto es para que siempre recuerdes esta noche, le dijo. Y para que sepas que Elvis Presley piensa que eres una de las personas más importantes del mundo. El gesto era tanto simbólico como práctico, proporcionando a Emma un recuerdo tangible de esa noche extraordinaria y de la bondad que había experimentado. Más importante aún, representaba el compromiso de Elvis de asegurarse de que esta interacción fuera significativa y duradera, y no solo un momento pasajero. Cuando Elvis se preparaba para devolver a Emma a su asiento, ella sorprendió a todos al hablar claramente por primera vez en toda la noche. Gracias, Elvis, dijo, su voz se escuchaba en todo el recinto a través del sistema de micrófonos. Yo también te quiero. El impacto emocional de las palabras de Emma fue inmediato y abrumador. La audiencia estalló en aplausos y lágrimas, reconociendo que acababan de presenciar un momento de profunda sanación y conexión humana que trascendía la típica experiencia de entretenimiento. El resto del concierto de Elvis fue distinto a cualquier otra presentación en su carrera. La resonancia emocional de su interacción con Emma había transformado por completo la atmósfera del lugar, creando un sentido de comunidad y humanidad compartida que elevaba cada canción posterior. La audiencia ya no solo estaba viendo un espectáculo, participaba en una experiencia colectiva de compasión y sanación. Elvis mismo parecía energizado e inspirado por su encuentro con Emma, interpretando con una pasión y profundidad emocional que impresionaba incluso a los miembros de su banda de toda la vida. Cada canción parecía tener un significado adicional, cada gesto se percibía más sincero, y la conexión entre artista y público alcanzaba niveles que pocos conciertos logran. Emma regresó a su asiento junto a María, pero estaba fundamentalmente cambiada por su experiencia en el escenario. La pequeña que había estado retraída y en silencio desde la muerte de sus padres ahora estaba animada y participativa, hablando emocionada sobre su encuentro con Elvis y mostrando la bufanda que él le había dado a todos a su alrededor. María observaba la transformación de Emma con asombro y gratitud, reconociendo que había ocurrido algo profundo que iba mucho más allá del simple entretenimiento. La niña que apenas había hablado en meses ahora se expresaba libremente, y la alegría que había estado ausente en su vida comenzaba a regresar. Los miembros de la audiencia que habían presenciado a Emma en el escenario se acercaron a María y a Emma durante el intermedio, compartiendo sus propias reacciones emocionales y expresando su apoyo a la niña. Extraños completos ofrecían palabras de ánimo y compartían sus propias historias de pérdida y sanación, creando una comunidad improvisada de cuidado alrededor de Emma. En los días y semanas posteriores al concierto, el comportamiento de Emma en el orfanato sufrió una transformación dramática. La niña retraída y silenciosa que preocupaba a sus cuidadores fue reemplazada por una niña que cantaba canciones de Elvis durante todo el día,
Hablaba entusiasmada sobre su experiencia y comenzaba a interactuar más activamente con otros niños y el personal. La hermana Margaret documentó cuidadosamente el progreso de Emma, reconociendo que la interacción con Elvis había logrado un avance terapéutico que los enfoques de consejería tradicionales no habían conseguido. La disposición de Emma a comunicarse, su renovado interés por las actividades y su capacidad de expresar emociones se remontaban a aquella noche en el Las Vegas Hilton. La historia de la experiencia de Emma se difundió por Las Vegas y más allá, convirtiéndose en parte del legado de Elvis y consolidando su reputación como alguien que realmente se preocupaba por el bienestar de sus fans. La cobertura mediática del evento se centró en el gesto compasivo y su impacto en una niña que estaba de luto, añadiendo una nueva dimensión a la imagen pública de Elvis. Más importante aún para el futuro de Emma, la publicidad sobre su historia atrajo la atención de posibles familias adoptivas, conmovidas por sus circunstancias y su resiliencia. 6 meses después del concierto, Emma fue colocada en una familia amorosa que entendía su historia y se comprometía a continuar el proceso de sanación que Elvis había comenzado. La bufanda que Elvis le había dado a Emma se convirtió en una de sus posesiones más preciadas, un recuerdo tangible de la noche en que la bondad de un desconocido ayudó a restaurar su fe en la bondad humana. La conservaba cuidadosamente y a menudo la sostenía cuando extrañaba a sus padres originales o necesitaba consuelo en momentos difíciles. Para Elvis, el encuentro con Emma representó algo significativo en su propia vida y carrera. En entrevistas posteriores, hablaba a menudo de aquella noche como una de las experiencias más significativas que había tenido como artista. La capacidad de impactar directamente en el proceso de sanación de un niño a través de la música y la bondad reforzó su comprensión del poder y la responsabilidad que conllevaba su plataforma. Elvis siempre había sido conocido por su labor caritativa y su genuino cuidado por sus fans. Pero la interacción con Emma demostró estas cualidades en su forma más pura. No hubo beneficio publicitario, ni manejo calculado de imagen, simplemente un acto espontáneo de compasión que reflejaba su carácter auténtico. La experiencia también le recordó a Elvis su propia conexión con la música como fuente de consuelo y sanación. Habiendo crecido él mismo en circunstancias difíciles, entendía el poder que las canciones podían tener para brindar alivio en momentos oscuros. Ver ese mismo poder ayudar a Emma a comenzar a sanar reforzó su compromiso de usar sus dones al servicio de los demás. Años después, Elvis ocasionalmente preguntaba por Emma durante sus residencias en Las Vegas, interesándose por su progreso y expresando satisfacción de que su breve encuentro hubiera contribuido a cambios positivos en su vida. Estas consultas demostraban que su interés por el bienestar de Emma iba mucho más allá de aquella única noche que compartieron. Emma Parker creció y se convirtió en terapeuta musical, dedicando su carrera a usar la música como herramienta de sanación y recuperación emocional. Su elección profesional estuvo directamente influida por su experiencia con Elvis y por la comprensión de cómo la música puede impactar profundamente el estado emocional y el proceso de recuperación de alguien. En su trabajo con niños que habían vivido traumas, Emma compartía a menudo su propia historia como ejemplo de que la sanación era posible y de cómo pequeños actos de bondad podían tener un impacto duradero. Se volvió especialmente hábil en trabajar con niños que habían perdido a sus padres, comprendiendo su dolor desde la experiencia personal y ofreciendo esperanza basada en su propia recuperación. Emma nunca olvidó la noche que pasó en el escenario con Elvis, y a menudo atribuía esa experiencia a enseñarle la importancia de la compasión, el poder de la música y la diferencia que la bondad de una persona podía hacer en la vida de otra. La bufanda que Elvis le había dado permaneció exhibida en su oficina como recordatorio de estas lecciones. A lo largo de su vida adulta, Emma mantuvo contacto con la hermana Margaret, con el Dr. Chen y con otros que habían hecho posible su experiencia en el concierto. Expresaba gratitud por la cadena de bondad que había llevado a su sanación y trabajaba para crear oportunidades similares para otros niños necesitados. La historia de Emma y Elvis se convirtió en un caso de estudio en programas de musicoterapia, demostrando el potencial de las experiencias musicales para generar momentos de avance en la sanación y recuperación. El trabajo profesional de Emma estaba informado tanto por su experiencia personal como por su formación académica, lo que la hacía especialmente cualificada para ayudar a otros a encontrar sanación a través de la música. La historia de Elvis llevando a la pequeña Emma al escenario se convirtió en una de las anécdotas más queridas del legado de Elvis, representando las mejores cualidades de su carácter y su genuino cuidado por sus fans. Demostraba que, debajo de los trajes llenos de pedrería y de su personalidad grandiosa, había una persona con auténtica compasión y la sabiduría para reconocer cuando alguien necesitaba ayuda. Para quienes presenciaron el evento,
Se convirtió en un recuerdo definitorio que ilustraba el poder de la música y la bondad para generar sanación y esperanza. Muchos lo describieron como la experiencia de concierto más significativa de sus vidas, no por la interpretación musical, sino por el drama humano y la compasión que habían observado. El incidente también contribuyó a conversaciones más amplias sobre el poder terapéutico de la música y la importancia de tratar el duelo de los niños con sensibilidad y creatividad. La historia de Emma se convirtió en un ejemplo de cómo los enfoques no convencionales de sanación a veces pueden lograr resultados que los métodos tradicionales no alcanzan. Hoy, la historia sigue inspirando a quienes la escuchan, recordando que las oportunidades para ayudar a otros surgen en momentos inesperados y que los pequeños gestos de bondad pueden tener impactos profundos y duraderos. La decisión de Elvis de llevar a Emma al escenario demostró que la verdadera grandeza no se mide solo por talento o éxito, sino por cómo tratamos a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad. La noche también mostró que la sanación a menudo ocurre a través de la conexión y la comunidad más que del aislamiento, y que a veces la terapia más poderosa es simplemente saber que alguien se preocupa. La interacción de Elvis con Emma proporcionó ambos elementos, creando un momento de transformación que influiría tanto en sus vidas como en las de todos los que presenciaron el acontecimiento.